Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos de vuelta a Love Bites, así que bueno, siempre es bienvenido. Y bueno, esto es una canción que se llama Inspire, Awake Again, Live from Abyss 2020. Gracias, Jorge, por patrocinar la reacción. Y claro, nos dice que después de ver al piano a Miyako con Painkiller, pues esta canción pues vendría muy bien, ¿no? Una canción de Los Bites. Es una canción antigua del primer álbum, una canción genial, dice Jorge, interpretada en vivo aquí en el estudio con la formación original. Así que dice, es posible que tengas que bajar el volumen del vídeo. Bueno, pues ya veremos si nos revienta los oídos o no, ¿O no? o no, o lo dejamos, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Show me your hand and I make you believe it won't be easy, but that's what you pay. I will light the way, Es un tema bastante distinto a lo que están haciendo últimamente. Mm. Claro, es un tema de 2017, es primer álbum de la banda, estaban, supongo que yo diría que están experimentando con el sonido y bueno, una canción con muchos cambios, con su piano, con guitarras gemelas durante unos instantes, em, muy dinámico en cuanto a la batería. El bajo ha tenido también su poquito de protagonismo, así. Ha habido un momento en el que en mi Sí, concierto ha sonado el bajo bastante sí. y bueno, Asami está pletórica en cuanto a la voz, ¿no? Se ve que ese día estaba plena de Es- facultades. Está increíble, sí, sí. Sí, 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 sí. Además que yo creo que hemos reaccionado ya a algún vídeo que estaban así. Sí, por ejemplo, Lo mismo. Eagle Fly Free, por ejemplo.
por ejemplo, digo, me suena que hemos visto un vídeo así. Claro, es que aquí Que se- pone todo un concierto entero. Ya, ya. Mm. Que las guitarras emplean patrones de metal clásico, em, y me gusta, ¿no? Tiene ese toque de las influencias que iban teniendo. Lo dicho, el uso del bajo por parte de mi hijo, muy sólido, tal vez más presente incluso que lo habitual, reforzando mucho la sección rítmica y me gusta conforme van armonizando las guitarras de Miyako y de Midori, va ganando sustancia la canción, aunque de lo que más destaca es la voz de Asami, que está Es- fantástica realmente, ¿no? Está inmensa. Sí, y eso que es difícil destacar siempre a alguien en los bytes porque todas son de sobresaliente. Y claro, depende de la canción, te gusta más una que otra por detallitos, por cosas que distintas que han hecho y tal, pero de momento todo fantástico. Las veo muy concentradas, con muchas ganas de que esto quedara bien. Em, Veo serias a Miyako, veo seria a Midori, veo seria a Haruna porque están totalmente focalizadas Sí, sí, para que en esto. salga en condiciones, sí, sí. Claro, también era una época en la que todo era muy extraño en el mundo. De hecho, ellas están separadas ahí por los 2 metros correspondientes. Sí, pero bueno, es una sala cerrada. Yo no sé si ahí todavía se sabía que se transmitía por el aire, pero en fin. Es un poco, sí, y Haruna está ahí Sí, pero la mampara que tiene, rodeada de la mampara. pero la mampara no es por Sí, que será para protección, el sonido, imagino, es por el ¿no? sonido de la batería. Y muy bien, me gusta cómo van enlazando los preestribillos, estribillo, el puente y tal. Tiene muchísimo talento. Y claro, ahora podemos incluso analizar de otra manera esta actuación, ¿no? Lo que en un momento se convierte en un hiatus forzoso por la pandemia, tal vez ahí se germina la idea para mi hijo de que esto tal vez no tenga mucha continuidad, porque al final termina la pandemia y al final lo que está es un año aproximadamente más con el grupo y se va. Así que bueno. Pero bueno, este concierto creo, y no lo he visto entero porque solamente es lo que hemos ido reaccionando, tiene pinta de ser una joyita que todo el mundo debe de conservar en casa porque Sí, sí. es tremendo. Venga, vamos a continuar.
que lo he muteado en vez de parado. Que lo que iba a decir que esto ha sido muy Maiden, muy clásico y sobre todo la progresión ascendente de mi hijo con el bajo ha sido muy Steve Harris, muy Steve Harris, pero muchísimo. Pero me gusta, porque las referencias que van metiendo no son porque sí, sino son que realmente va bien con la canción y dice, ya que se puede hacer por un poquito el homenaje, pues se hace, ¿no? Hay que decir que esto es inspiración de, no es ni copia ni nada, sino es estilo, que eso es muy Si propio. es que, claro, Es si decir, es que al final, si has mamado Maiden, claro, pues te sale Maiden, al igual que muchos ritmos de batería de Haruna son muy Halloween sí, y es normal, ¿sabes? Al igual, o giros de la voz de Asami que le salen soul, y esto es así. sí. Es que verla ahí cantando soul como la vimos hace un par de semanas, Ujú. que estaba ahí toda calmadita y verla aquí que está desbocada totalmente. Dices, madre mía, cómo ha cambiado esta muchacha y cómo canta. Claro, claro. Em, el mundo está lleno de posibilidades y así que no hay que cerrarse a hacer cosas nuevas. Además, de verdad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener un canal de YouTube? Efectivamente. Somos unos culos inquietos, así que nos gusta meternos en estos berenjenales. En jardines, claro. Sí, sí, pero bueno, nos reímos mucho también. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. Bueno, hay que decir que mm, me impresiona mucho que esto sea en directo. Es un directo, aunque no haya público, pero es un directo. Y lo bien que tocan estas chicas, que suena todo a disco ya producido y sin embargo es un directo. Am, Me gusta que a pesar de lo rápido que es la canción, de todas las partes que tiene, todos los cambios, em, la canción deja que respire a cada uno de los instrumentos, a la voz, nadie se pisa, ofrece tanto virtuosismo técnico como melodía y emoción. em, Así que me parece fantástico. Por cierto, Es, la canción Inspire es una canción que trata sobre la superación personal, la fe en uno mismo y la búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. Así que, bueno, pues es una canción con mensaje positivo. vamos, lo que es luchar día a día. Eso es, por las cosas que quieres conseguir, ¿no? Todo un manifiesto de identidad. Así que, bueno, pues continuamos. How did the wind get pushed off? They tried
toda esta parte de Assamís, esos giros de voz se los ha traído directamente del soul. Es decir, Hombre, claro. esto es un... lo ha Desde aquí, transportado. desde aquí reto a cualquier reggaetonero a que haga eso. Sin autotune. Yo creo que pueden. Con perros aullando o sin perros aullando. Porque cuando empiecen a cantar eso puede ser. En fin. Bueno, pues genial. Genial. Siempre es un placer tenerlas de vuelta en el canal. Me gusta mucho este tipo de letras que inspiran. Inspiradoras. Sí, 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 sí. Además, lo hacen muy bien, ¿no? Porque empieza con ese aire clásico del metal, con sus quintas, con sus palm mutes, con sus síncopas, con todo lo habitual. Y luego van elevándose armónicamente la melodía, va creciendo, la tensión crece, van construyendo, van elevando el volumen. em, la batería también se intensifica y hacen una cosa curiosa que es que las guitarras en un momento dado se van limpiando para que la voz destaque todavía más, que eso es un detalle curioso. Luego, pues van desplegando toda la potencia, es decir, el coro melódico, las guitarras dobladas, la armonía, em, todo memorable. Las guitarras de Midori y Miyako, cómo se van alternando con los riffs, cómo se van apoyando el uno en la otra, em, las melodías de Además que apoyo. están cambiadas Sí, lo que te dije, que de pistas, sí, sí. digo, estoy escuchando a Miyako a la izquierda y a Midori en la derecha como antiguamente. Y ha sido gracioso, ¿no? Porque claro, era un tema antiguo y precisamente estaba... Están como estaban, efectivamente. Efectivamente. Sí, 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 sí. Y bien, me parece que se han lucido técnicamente. Es Y que lo de esta chica, es que ya se acaban las palabras, porque es que musicalmente el talento que tienen es descomunal. Aquí ya han hecho ahí armonización, las dos guitarras. mm, Es que, es que es claro, que, ¿qué dices? Es que, ¿qué dices? Es que ya se acaban las palabras. Es que es solo verlo y disfrutar, porque la grabación es de alta calidad porque claro, es un estudio, pero es un directo, pero tan preciso y tan con una mezcla tan cuidada que suena directamente a álbum producido y sin embargo te están tocando en directo. Es que es impresionante. Bueno, pues amigos, nos ha encantado y muchísimas gracias Jorge por traerlo. Ya sabéis, amiguetes, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por ahí más reacciones y gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.